Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amarte Sano. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. En este video les voy a platicar lo que son los monos voladores y cómo es un tipo de manipulación que el narcisista hace con las personas que son cercanas a la víctima y a él o la narcisista. Te voy a platicar en qué consiste esta técnica de manipulación y cómo a través de las personas que se convierten en monos voladores, distorsionan los hechos y les dicen otra versión de la realidad, y te voy a platicar en qué consiste y qué puedes hacer en este video. Quédate hasta el final para tener todos los tips y toda la información. El término de monos voladores es un anglicismo que se tomó de la película del Mago de Oz. Ya sé que es una película muy viejita que a lo mejor muchos jóvenes no han visto, pero en la película había unos monos voladores que ayudaban a la bruja, y que la bruja, cuando le quería hacer algo a Dorothy, mandaba esos monos voladores para que molestaran a Dorothy e impedir que Dorothy pudiera hacer las cosas que quería hacer. Lo que hacía la bruja era actuar de manera indirecta a través de los monos voladores para hacer el daño que quería hacerle a la persona que quería dañar, que en este caso es Dorothy, y no hacerlo ella misma. En el caso de los narcisistas, como se toma esta palabra como analogía de esta técnica de monos voladores, lo que hace el narcisista es empezar a hablar con las personas que están cerca de su víctima, que puede ser su pareja, puede ser un colaborador, puede ser su subordinado o algún familiar o algún amigo, y como la persona que fue su víctima, por ejemplo, pudo haber sido su pareja, y como fue su víctima y se está empezando a dar cuenta de toda la manipulación, incluso puede haber terminado ya la relación y empezar a ponerle límites al narcisista, e incluso podría estar en una etapa en donde ya está platicando lo que vivió con el narcisista. Lo que el narcisista empieza a hacer es escoger ciertas personas que son cercanas a la víctima y empezar a contar una versión distorsionada de los hechos, una versión en donde él o ella, la narcisista o el narcisista, es la víctima, donde la víctima la hacen ver como si fuera la persona mala, la persona que abusa, y empiezan a platicarle a estos monos voladores, que son personas cercanas a la víctima, una versión totalmente distorsionada de cómo ocurrieron las cosas. Recuerden que los narcisistas no quieren verse mal ante los demás, quieren ser siempre personas que los vean bien, que crean que son buenas personas, y cuando la víctima del narcisista empieza a poner estos límites y empieza a hacerle ver lo que le hizo, o empieza a platicar con otras personas sobre su abuso emocional que vivió con el narcisista, empiezan los narcisistas a tratar de venderle otra historia a la gente cercana de la víctima, que pueden ser familiares, pueden ser amigos en común, o en el caso de que sea un jefe narcisista, le empiezan a decir a los compañeros o a otros jefes otra versión totalmente distorsionada, en donde el malo o la mala de la película es la víctima. Cuando el narcisista hace esto con estos monos voladores, los monos voladores se convierten como tal en monos voladores cuando le creen al narcisista, cuando le compran la versión que el narcisista les está haciendo, y entonces muchas veces se acercan estos monos voladores a investigar con la víctima o hacerle ver a la víctima que está mal la víctima y que las víctimas son los que están haciendo agresión o los que están haciendo algo inadecuado. Entonces, para que alguien se convierta en un mono volador, tiene que creer la versión del narcisista. Alguien me va a decir, bueno, Eli, pero si es la familia de la víctima del narcisista, pues no le van a creer al narcisista. Y la realidad y los datos demuestran que sí le creen al narcisista. Y bueno, hay que ponerle un contexto a esto. Le creen porque recuerden que el narcisista puede ser súper encantador, súper elocuente, súper convincente, y entonces poco a poco van victimizándose con la familia o con los amigos de la víctima, y entonces tratan de hablar bien a veces de la víctima en un principio, y ya después poco a poco, con cierta victimización, van haciéndole creer a los familiares o a los amigos que ellos fueron la víctima, y los familiares y los amigos de la víctima terminan creyéndole al narcisista. Entonces esto es muy doloroso para la víctima, porque a veces se queda sin red de apoyo, o a veces los que eran su red de apoyo empiezan a decirle a la víctima que el narcisista no es tan malo, que no es tan mala persona, que realmente la víctima es muy complicada, que de todo se queja. O sea, empiezan a creer esta versión que les dio el narcisista, y entonces se puede hacer hasta un gaslighting
hacia la víctima, pero ahora por parte de los monos voladores. Es muy importante que si tú estás siendo víctima de monos voladores por parte de tu expareja narcisista, de tu jefe narcisista, no importa el rol que sea, tú no trates de convencer a los monos voladores. Puedes dar tu versión si quieres, pero no trates de convencerlos porque probablemente, así como a ti te convenció cuando estuviste bien con el narcisista, cuando creías que era una relación confiable, ellos están siendo manipulados y están creyendo la versión del narcisista. Entonces no trates de convencerlos. Si quieres dar tu versión de una manera leve, sin compartir tanta información, porque recuerda que si ellos tienen la versión del narcisista, están teniendo contacto con él y probablemente tienen empatía hacia él o la narcisista. Muchas veces las personas que son monos voladores o flying monkeys en inglés pueden ser de muchos tipos, pero algunas veces son personas en las que tú confiabas mucho y que pueden ser personas incluso empáticas, pero justo por esta empatía creen la historia de victimismo y de chantaje que el narcisista les está planteando. Hay ocasiones en las que los monos voladores pueden ser narcisistas incluso y no ser empáticos, pero les conviene estar con el narcisista que fue tu abusador y entonces pueden incluso revictimizar o amenazar o estar investigando a la víctima. Algo muy importante respecto a si una persona es o no tu red de apoyo. No tienes que convencer a tu red de apoyo de tu versión. Tendrían que creerte, tendrían que apoyarte y si les estás diciendo todo el abuso que viviste, todo el malestar que tú viviste, lo mal que te trató la o el narcisista, haya sido tu pareja o la relación que tengas con el narcisista, deben de creerte y apoyarte de manera incondicional. Porque las personas que son tu red de apoyo te tienen que creer y te tienen que apoyar. No te tienen que andar cuestionando, no tienen que convertirse en jueces, no tienen que ponerse de una manera neutral para ver quién tiene el argumento y quién realmente tiene la razón. No, porque esto no se trata de argumentación, se trata de violencia, de una violencia que ellos no vieron tan claramente tal vez, de una violencia que tú les estás explicando, que tú la viviste y no tendrías por qué convencer a tu red de apoyo. La persona que te va a apoyar, si es tu familiar, si es tu amigo, te tiene que apapachar, te tiene que creer, te tiene que comprender. Y si es tu amigo y es tu familiar, te tiene que creer a ti. Ya después, si detecta algo que te pueda hacer crecer como persona, ya que estés mejor y más tranquila o tranquilo, que te lo diga después. Pero en ese momento te tiene que acompañar, se tiene que poner de tu lado. No tiene por qué andarle creyendo, por ejemplo, a la versión de tu expareja. Si tú te das cuenta que estás siendo víctima de monos narcisistas, es muy importante que tú te valides, porque muchas veces cuando los monos narcisistas van con nuestra familia y la familia les cree y la familia los acoge y les cree esa victimización y los victimiza y los trata de apoyar en vez de apoyarte a ti, que tú eres la familia, se vuelve algo muy confuso en nuestra mente, porque obviamente nosotros queremos ser buenas personas, la víctima quiere ser buena persona y entonces se convierte la familia, se convierten en personas que juzgan y que le están diciendo a la víctima que está actuando de manera inadecuada y en muchas ocasiones empiezan a tratar de convencer a la víctima de que, por ejemplo, vuelva a la relación de pareja con el narcisista. Como ya le creyeron su versión, entonces tratan de convencer a la víctima. Oye, pero no es tan malo, mira, pero es buen proveedor, pero te tiene muy bien, pero viaja mucho contigo, etcétera, etcétera. Un montón de argumentos tratando de convencer a la víctima de que vuelva con la persona, o en el caso de que no sea una relación de pareja, por ejemplo, si los narcisistas no quieren que los saquen de un proyecto en donde todos eran socios, por ejemplo, tratan de convencer a los demás para que no los saquen de ahí, para que no los saquen de la relación de pareja, para que no los saquen del proyecto de negocio, para que no los quiten de jefes cuando son jefes narcisistas autoritarios. Como la víctima ya se dio cuenta, ya se alejó, ya puso límites, empiezan a tratar de desprestigiarla a través de los monos voladores. Y esto es algo muy complicado para la víctima, muy doloroso. Además de haber vivido todo el gaslighting adentro de la relación de cualquier tipo con el narcisista o la narcisista, empieza a vivir como todo este desprestigio y este gaslighting que le pueden empezar a hacer los monos voladores porque ya no creen en su versión. Y entonces los monos voladores empiezan a tener discursos de justificación del narcisista, de justificación de lo que hizo, de minimización de la violencia que hizo y de juzgamiento hacia la persona que fue víctima. Por ejemplo, ¿y tú por qué permitiste eso?
Pues fue tu culpa, ¿tú por qué lo permitiste? ¿Tú por qué no le dijiste desde un principio? Tú estabas de acuerdo con él en un principio, sino por qué no te fuiste antes. Y empieza toda una serie de discurso de revictimización hacia la víctima del narcisista, o sea, el mundo al revés, ¿no? Aquí lo importante es que si tú estás siendo víctima de monos voladores por parte del narcisista, empieces a tomar distancia de esos monos voladores. Obviamente, distancia del narcisista, que seguramente ya lo hiciste, porque si no, no estaría empleando la técnica de monos voladores. Y empieces a explorar otras amistades. No sé, incluso te puedes meter a clases de algo, de algún idioma, de clases de baile, lo que tú quieras, para empezar a conocer a nuevas personas que puedan convertirse en tu nueva red de apoyo. Pero tienes que aprender a validarte. Tienes que creer y entender que lo que pasó fue real y que lo que viviste fue abuso emocional e inclusive físico. Algo que funciona mucho, lo digo porque me dedico a la psicoterapia, es que vayas a psicoterapia. Escoge un psicoterapeuta. ¿Para qué? Para que valide lo que estás viviendo. Y sí es importante que sea un psicoterapeuta que tenga esta visión de violencia y esta visión de lo que es el fenómeno narcisista. ¿Por qué? Porque necesitas a alguien que valide, que te explique el fenómeno narcisista, que te explique que lo que estás viviendo es violencia, que el malestar que estás sintiendo es por la violencia que te están haciendo y que te tienes que validar. Y a veces para validarte necesitamos a otra persona que nos valide para podernos validar, porque estuvimos mucho tiempo aislados, manipulados, controlados y ahora con monos narcisistas que están creyendo en otra versión que no es la nuestra y que aparte hay mucho malestar, podemos sentir mucho malestar porque esos monos voladores probablemente son personas que tú querías mucho, o puede ser tu familia en la que confiabas y ahorita ya no puedes confiar porque tienen esta otra versión, pero tú apóyate en otras personas o en algún terapeuta, pero sobre todo, valídate sobre lo que estás viviendo y dite a ti mismo que lo que estás viviendo es real. Recuerda que los narcisistas siempre necesitan tener cierto tipo de imagen en donde concuerde con el autoconcepto que ellos se inventaron. Y en ese sentido no se van a hacer cargo del daño que le han hecho a la víctima o el daño que hacen a las víctimas que han tenido. Y cuando los empiezan a exponer, empiezan ellos a tratar de tapar todo eso inventando otra realidad, diciendo chismes sobre la persona, sobre la víctima y tratando de convencer en su discurso de que ellos son otro tipo de personas y no están ejerciendo toda la violencia que sí ejercen. Por eso necesitan a los monos voladores, para tratar de convencer a todos de que ellos son diferentes aunque no lo sean. Si conoces a alguien que puede estar viviendo esto, que le estén haciendo esta técnica de monos voladores, compártele este video. Le puede ser de mucha utilidad. Para lidiar con narcisistas o con el abuso narcisista, lo número 1 es la información y entender el fenómeno narcisista. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que tengas nuestros videos más actualizados y seas el primero en enterarte de nuestros videos.